Gracias por la invitación, espero que estén todos bien, aquellos que están transitando también por el COVID, que estén bien, ¿sí? Y tenemos, bueno, otra vez esta situación que nos convoca el estar por Zoom, por estos medios que tenemos, pero que no dejan que se pueda hablar acerca de la palabra de Dios, hablar del mensaje de Dios, y es justamente en esta noche poder compartir esto, la palabra de Dios. Estuve pensando en esta semana y en cosas, arreglos que hicimos en casa, movimos ahí unos muebles, y bueno, movimos la biblioteca y demás, y después había que acomodar todo, ¿no? Entre todo eso que uno acomodaba, empecé a ver algunos libros que yo tenía y que eran ya bastante viejitos porque eran de mi adolescencia, aunque todavía tengo ahí algunas cosas. Y uno veía así que habían algunos objetos que eran antiguos, ¿sí? Si yo muestro algunos objetos, ¿sí? Como yo traje acá, nos vamos a dar cuenta de algo. Miren, nosotros recién cantamos unos coros. Miren, algunos de los coros aparecían en esto. ¿Saben lo que es esto? ¡Ja! Bueno, los más chiquitos van a preguntar, ¿qué es eso? Bueno, esto es un cassette, ¿sí? Este aparatito así, ¿sí? Si introducía en una maquinita, uno ponía play y escuchaba música, ¿sí? Muchos de los coros que cantamos, ¿sí? Muchos de los coros que sabemos en las iglesias, ¿sí? Para los más chicos, que seguramente los chicos, los más chiquititos deben estar ahí escuchando, deben estar viendo, muchos de los coros que cantamos los aprendimos por medio, escuchando este aparatito, ¿sí? Esto acá, esto que está acá se llama cassette, ¿sí? ¿Saben qué? Yo cuando era adolescente, más o menos preadolescencia, más o menos sería, yo escuchaba en mi casa a un grupo, ¿sí? Que era Corazón y Voz. Muchos de los que están acá seguramente van a decir, ah, sí, lo escuchábamos. Era excelente. Muchos de los coros que nosotros cantamos en la iglesia desde adolescentes, de las reuniones adolescentes, provenían justamente de esos grupos. La particularidad que tenían, que era que nos gustaban, y es justamente lo que vamos a ver en esta noche, es ver que la letra muchas veces coincidía con el mensaje que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Si había testimonio, si había una alabanza, si había una adoración, era compartida. ¿Por qué? Porque era justamente lo que primeramente se leía en la palabra de Dios, ¿sí? Y uno de esos objetos que yo encontré era justamente encontrar algunos cassettes viejos de grupos de música, de grupos que yo escuchaba y demás, que siempre me gustó un estilo de música, pero que siempre yo le di hincapié a la letra, ¿sí? Al contenido que trae, porque en definitiva eso es lo que a nosotros nos interesa. Si nosotros cantamos acá y nos ponemos a escuchar a Marco porque canta bien, y bueno, la verdad diríamos, y la verdad que Marco sí, canta bien y nos gustaría, ¿sí? Y decimos qué bien que suena, qué bien que toca el instrumento. Ahora, si la letra que le pone Marco ya es una letra, supóngase, sentimental, de amor a la novia y todo lo demás, ya es como que nosotros diríamos, y se imaginan en una reunión, no coincide. Puede ser en otro ambiente, él puede cantarle a la novia si quiere. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, de lo que escuchamos y todo lo demás, el contenido de la letra es muy importante. Yo les digo, no escuchen música secular. Es más, yo escucho, hay grupos que a mí me gustan musicalmente escucharlo. Pero en el contenido es donde está la diferencia, ¿sí? Y yo, miren, yo he escuchado, miren, no le digan nada a mi señora, debe estar ahí. Este cassette es del coro, ¿sí? De Meditaciones Cristianas, ¿sí? El cassette que yo tengo ahí. Tengo otros coros más. Pero también, yo les decía recién, que yo moví en mi biblioteca y encontré también, ¿sí? Algunos libros que yo, ¿sí? Compré, miren, de autor de Mac Lucado, ¿sí? Tengo varios de él, ¿sí? Y otros libros más que tengo ahí, de algunos de mi adolescencia, ¿sí? Que los leí. El contenido de esos libros también es importante. ¿Por qué? Porque hablan y expresan y nos tratan de enseñar un poco más, abrir un poco más el pensamiento en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que en esta noche nosotros vamos a ir a otro objeto que yo encontré ahí en la biblioteca también, que seguramente debe estar en sus casas. Y es un librito, miren este librito, el mejor de todos este, ¿sí? Esta es la Biblia, ¿sí? Esta es una de las Biblias que tenía el abuelo de Eli, ¿sí?
viejita, antigua. Y es justamente ahí donde vamos a ir. Es ahí desde donde tendríamos que haber partido, ¿sí? Pero siempre lo último siempre queda para lo mejor, dicen, ¿sí? Para nosotros la palabra de Dios es importante. Para nosotros la palabra de Dios tiene que ser importante. Cuando nosotros vamos ahí a Isaías capítulo 55 y vamos a ver 3 puntos importantes de este pasaje, nos encontramos que el autor expresa palabras de Dios y es Dios el que nos dice qué poder tiene su palabra. Vamos a empezar de atrás para adelante, ¿sí? Muchas veces cuando leemos el capítulo empezamos desde el principio, desde el versículo 1 y los versículos que tengan hasta el final. Nosotros vamos a empezar de atrás para adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el final de este punto que vamos a ver, que son los primeros versículos, son importantes también para aquellos que después tengan la oportunidad de escuchar el mensaje y de por qué abrimos la palabra de Dios y cuál es el mensaje central de la palabra de Dios. En este capítulo de Isaías 55, el versículo 11 dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? En la Reina Valera contemporánea, la última parte, esa parte dice será prosperada para lo que fue enviada, dice esta versión, y tiene el éxito en todo aquello para lo cual la envié. Fijémonos entonces el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Fijémonos que Dios dice que su palabra sale de sus propios labios. ¿Qué confianza podemos tener en este Dios que nos regala su palabra? ¿Sí? El primer punto a ver es Dios y su palabra. Ver a un Dios tan grande que hizo todo lo que vemos y que diga, bueno, yo voy a instruir, voy a dar, ¿sí?, mi palabra, la verdad que a nosotros nos tiene que poner contentos, pero también en una gran responsabilidad. Porque el texto continúa diciendo que su palabra no va a volver a él vacía, sino que va a tener el propósito para lo cual fue enviada. Acá dice, y tiene el éxito, ¿sí?, para todo aquello para lo cual la envié. Ese es el fin que tiene la palabra de Dios. Nosotros tenemos, ¿sí?, medios para transmitir la palabra de Dios. Este es un medio que ahora lo estamos utilizando mucho. Tenemos la hora feliz, la transmitimos por Facebook, ¿sí? Subimos los contenidos a internet. En los primeros momentos, seguramente, cuando comenzamos, seguramente las reuniones, habían hermanos que lo que hacían era el reparto de literatura, de folletos. Y ahí salía la palabra de Dios. Y muchos testimonios de hermanos que se convirtieron fueron porque un pedazo de alguien que escribió ahí en ese papel le sirvió para ir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el poder está en la palabra, en lo que Dios dice, en el propósito que Dios pone. No vuelve a él vacía. Cada folleto que aquel que lo recibió y lo dejó tirado, yo creo que va a haber alguno que lo va a levantar para ver qué es lo que está tirado ahí, lo va a levantar. La palabra de Dios no va a volver vacía. Cada uno de aquellos que tuvimos la posibilidad de tener un cassette y escucharlo y que nos gustaba y después veíamos la letra y decíamos, ahí el contenido es importante que esté la palabra de Dios. Que aunque sea reflejándonos que el mensaje está sacado o en base a un contexto, a un texto de la palabra de Dios, aunque la canción hable de un Dios de amor y vemos que nos lleva a reflexionar en que Dios es amor, en que Dios nos amó a nosotros primero, tiene que causar un efecto porque es la palabra de Dios la que tiene que lograr esto. No va a volver a él vacía, sino que va a hacer, ¿sí?, lo que él quiere. Para los que tenemos a Cristo en el corazón, la verdad que nosotros conocemos cómo fue que la palabra de Dios llegó a nuestra vida, ¿sí? De alguna u otra manera, ya sea un tratado o escuchando la radio,
o capaz que algún cassette que me pasaron y dijimos, ¿qué es esto que es cristiano? Que le dicen evangélico. La palabra de Dios llega de diferentes maneras. Hace un tiempo, me acuerdo, fue el año, hace unos 2 años atrás, un compañero de trabajo trajo como una especie de cartulina cuadradita y tenía adentro, ¿sí? Tenía una especie de, era como un círculo y lo hacía rodar, ¿sí? Lo giraba con una palanquita y ¿saben qué? Se escuchaba un mensaje, una meditación. Y eso era lo que se llevaba a hermanos de otros países, ¿sí? Para que puedan escuchar una meditación de la palabra de Dios. Fíjense hasta dónde puede llegar y fijémonos en la palabra de Dios lo que Él puede hacer. Y por eso es el compromiso para, primeramente, los que tenemos al Señor, ¿no? Ver a un Dios y su palabra que es transmitida para nosotros. Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos leen la palabra de Dios, los más chicos, cuando papá o mamá nos leen una historia de la palabra de Dios, Dios, ¿sí? Va a hacer con nosotros, con nuestra vida, algo nos va a enseñar, ¿sí? Cuando le leemos un texto a algún chico, lo aprende de memoria y capaz que al principio no entiende todo, pero ya lo sabe de memoria y con el tiempo será la responsabilidad de papá, de mamá, de ser buenos transmisores de la palabra de Dios. Porque es Dios el que va a empezar a hacer el propósito en la vida desde un niño hasta un adolescente, a un joven o una persona mayor. Ese es el alcance que tiene la palabra de Dios. Ahora, me gusta esto que dice, y tiene el éxito en todo aquello para lo cual la envía. ¿Alguna vez nos defraudó Dios con su palabra? ¿Con sus promesas? Claro que concluimos que no, porque Dios siempre fue fiel en lo que dijo. Ahora, muchas veces nos miramos y vemos al revés y decimos, no, nosotros fuimos los que fallamos. Yo fui el que no leí, yo fui el que no medité, yo fui el que me perdí muchas veces, que el propósito de Dios a través de su palabra que sale, ¿sí? Se haga efectivo en mi vida. Y ese es el máximo cuidado que tenemos que tener. Es el resguardo que tenemos que tener. Hace un tiempo ustedes estuvieron viendo acerca de la espada del Espíritu y viendo esto, la palabra de Dios. ¿Qué valor que tiene? ¿Cuánto énfasis el Señor ha hecho a través de la palabra, a través de la Biblia, el significado de la palabra en nosotros? Que tiene poder. Y los que recepcionamos eso somos nosotros. ¿Sí? Muchas veces nosotros capaz que por ahí lo podemos hacer fácil. Bueno, le mando, ahora es el WhatsApp, ¿sí? Le mando el mensajito y todo. Hermanos, oremos porque es la palabra la que tiene el poder, porque es Dios el que va a hablar ahí. Cada vez que preparamos un mensaje, ya sea en los varones que tenemos esta gran responsabilidad, o las mujeres cuando tienen las reuniones femeninas, el poder es de Dios, sigue siendo ahí. Ahí va a salir el texto que es el indicado primeramente para mi vida, el que lo prepara. Y después Dios hará su obra con cada uno en particular. Dice, no vuelve a mí vacía. No vuelve a mí vacía. ¿Cómo Dios nos ha hablado a través de todos estos tiempos? Desde el momento que aceptamos a Cristo, hemos empezado, ¿sí?, a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? Allí, en 1 de Pedro 2.2, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Y si usted pone a un bebé, ¿sí?, como ser, bueno, mi hijo Ignacio, ¿sí?, yo preparo la mamadera y el tipo ya apenas mira y sabe que se está preparando ahí, ¿eh? Y empieza a desesperarse y después empiezan los gritos y si no llega a estar ahí y vos le ponés la mamadera no cerca de él, le ponés allá donde está la sigue y empieza a gritarte. Porque hay algo que necesita saciar, necesita alimentarse y ese es el fin de la palabra de Dios. Alimentarnos para crecer. Alimentarnos para crecer, para desarrollarnos.
Por eso es que los padres tenemos este compromiso tan grande con los chicos. Y los chicos tienen que, a su temprana edad, ¿sí? Poder aprender de la palabra de Dios, aunque sea los textos. Porque allí es donde comienza justamente a conocer a este Dios que va madurando en su corazón, en su cabecita, hasta que llega el momento en donde dicen, pero yo ahora empiezo a entender de que soy un pecador. ¿Cuántos hermanos tenemos que a la edad temprana han aceptado a Cristo? Y no lo aceptaron por lo bien que hablaba el hermano, lo aceptaron porque se leyó un texto de la palabra de Dios. Porque fue Dios el que salió y empezó a tocar los corazones y empezó a entrar en los oídos de cada uno de los que escuchaban y prestaban atención. A mí siempre me quedó, la primera vez que yo llegué a la iglesia que me llevó mi hermano, lo primero que me quedó fue una Biblia enorme que estaba pintada en una pared en Diagonal España. ¿Se acuerdan? Los que fueron a la iglesia de Diagonal España. Yo me acuerdo que me quedé mirando y leía. Y leía. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y era, en vez de estar mirando allá al púlpito, yo me quedaba mirando así. Porque ahí había un texto. Fue el primero que vi, el primero que leí, y el que tardé años en llegar a entender. Porque ¿saben qué? Yo a los 8 o 9 años más o menos mi hermano me empezó a llevar a la iglesia. Pero yo hasta los 14 años yo no acepté a Cristo. Yo vivía acumulando textos, historias de la palabra de Dios, pero jamás había hecho ese texto que estaba ahí, esa palabra de Dios lo había hecho para mí, de que Cristo había muerto por mí en la cruz del Calvario y que yo tenía que creer. Ahora, cuando la vida cambia con Cristo, tenemos esto tan, pero tan lindo que es la palabra de Dios. Que tenemos posibilidad de leerla con libertad en nuestro país. Mientras en otros lugares la Biblia es quemada. Hermanos que son perseguidos, muertos por tener una Biblia. Hermanos que reciben un fragmento de la Biblia y durante el día se lo aprenden de memoria porque no van a tener posibilidad de seguir teniendo ese papel en sus manos y lo queman. Y muchas veces yo agarro y digo, no tengo 15 minutos para leer un texto. Un texto que lo voy a leer capaz que en 5 minutos. Seguimos más adelante. Y el segundo punto tiene que ver con Dios y las decisiones. ¿Sí? En los versículos, un poquito más arriba, allí en Isaías capítulo 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este segundo punto de poder ver a Dios y las decisiones que tenemos que buscar, que tenemos que tomar en nuestra vida. Ya los que tenemos a Cristo tenemos este compromiso tan grande de leer la palabra de Dios, de buscar justamente el alimento para crecer en nuestras vidas, de compartirlo primero en mi familia, de compartirlos con otros, de poder dar un texto, un aliento. Pero acá en las decisiones, miren cómo Dios todavía nos sigue llamando. Tal vez estamos fríos espiritualmente. Tal vez no estamos haciendo lo que Dios quiere. Tal vez estamos llevando, bueno, una vida relajada, como estamos todos metidos en la casa y capaz que alguno puede salir y otro no. Y, bueno, hagamos relax. Total, cuando se abra todo, volvemos otra vez a la iglesia. Y la invitación de Dios vuelve otra vez a decir, busquen a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nosotros este texto muchas veces lo utilizamos con el inconverso. Pero vuelve a ser justamente la
invitación para nosotros de buscarle a Él. Ahí en el Salmo, Salmo 34, acompáñenme, Salmo 34, un salmo muy conocido seguramente por todos nosotros, aunque sé también que están viendo los salmos, y eso es la verdad muy lindo. Dice el Salmo 34, verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Estamos fríos espiritualmente? ¿No le estamos dando el tiempo que Dios necesita trabajar en nuestra vida? Porque no es que, bueno, que Dios trabaje en la vida del hermano. No, que trabaje primero en mi vida. La invitación es, busquen a Dios, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Y la invitación del salmista es, busqué a Jehová. No busqué a una persona en particular por mejor predicador que sea. Tuve que volver a aquel que me rescató, que me buscó. Dice, y me libró de todos mis temores. Yo la verdad que no conozco la vida de usted. Ahora yo puedo hablar por mi vida. Yo en mi adolescencia tenía mucho miedo. Te puedes decir, pero con Cristo vas a tener miedo. Y cuando hay dudas, cuando hay situaciones en nuestra vida que nosotros venimos por ahí arrastrando y no son nada agradables, están esos miedos. Y que la única forma que se van a ir, la única forma en que los voy a poder sobrellevar es cuando busco a Dios. No lo busco únicamente en mis mejores momentos. No lo busco cuando estoy pasando la prueba. Lo busco también cuando el temor está. Porque muchas veces traemos esas cosas de nuestra vida antigua que pareciera que el Señor no puede cambiar. Bueno, yo vengo de una vida desastrosa del mundo y bueno, ¿y Dios? ¿Y saben qué? El salmista podía decir, yo busqué al Señor y Él me libró, me hizo libre. Y nosotros fuimos libres del momento que fuimos a Él siendo pecadores. Nos perdonó cuando le dijimos, Señor, yo creo en el Señor Jesucristo que murió por mí. Quiero que perdones todos mis pecados. Fuimos libres. Busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. ¿Qué cosas todavía siguen en tu vida ahí dando vuelta? Que tal vez digamos esto, el Señor va a tener que trabajar, invertir mucho en mí para esto. El Señor invirtió ya muchísimo en salvarnos y quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Quiere seguir haciéndolo. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sí? Hay una versión en la Dios habla hoy, dice que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvase al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Si hay un texto que a mí me encanta ver, es el de 1 Timoteo, vamos a leerlo, que es la vida del apóstol Pablo cuando él tiene que hablar y contar su testimonio y decir lo que él era. Y ahí vamos a ver que Dios tiene el poder justamente para trabajar en nuestra vida y cambiarnos. Dice allí 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y prestemos atención a esto. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso es que cuando tenemos que buscar a Dios, vamos justamente al Dios que primeramente nos perdonó, que nos cambió la vida. El apóstol Pablo decía, miren lo que yo era. Él maldecía a todo aquello que era acorde a lo que era Jesús, aquel profeta o aquel que se llamaba Mesías y que había muerto y que todos hablaban de que había resucitado. Él maldecía a aquellos que perseguían, a aquellos que decían, estos son los seguidores de ese Jesús. Y su vida, dice perseguidor,
injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y cuando vamos a la palabra de Dios, si estamos bien, crecemos, pero si estamos fríos, con falta, con necesidad de un Dios, vamos otra vez a Él y nos encontramos de que somos recibidos otra vez a misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que hace que su palabra no vuelva a Él vacía. Porque quiere todavía de nuestras vidas sacar lo malo y colocar lo que verdaderamente sirve. Dice, y fui recibido a misericordia. Dice, y la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En Él, cuando lo buscamos a Él, cuando buscamos, como dice Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, cuando vamos a Él encontramos esto, encontramos otra vez el amor que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Muchas veces, Señor, ¿cuántas cosas me tenés que perdonar? Señor, ¿de cuántas cosas vos, siendo adolescente, siendo joven, de cuántas cosas, siendo un grande, de cuántas cosas, Señor, vos me perdonás? Y vamos, volvemos a Él. Vamos a su palabra. Vemos que tenemos que cambiar. Nos vemos, como dice su palabra, en un espejo y decimos, no, esto está desarreglado. Mire, a mí me ha pasado por ahí, que cuando me conecto, acá en esta máquina por lo menos, yo me conecto y salgo directo. Y hay veces que capaz que no me doy cuenta hasta que se prende la camarita y por ahí tengo los pelos todos para un lado, para el otro. Entonces tengo que apagar la camarita y arreglarme un poco. Nos vamos a la palabra de Dios y vemos las imperfecciones que tenemos, que el Señor nos muestra, hay que cambiarlas. Ahora, siempre viendo esto, de que volvemos otra vez a ver que el amor que es en Cristo Jesús nos vuelve a tomar y nos vuelve a llevar para decir, yo quiero que me busquen y que me encuentren. Y está así también el mensaje, ¿sí?, para cada uno que todavía no tiene a Cristo en el corazón. Nosotros hemos leído recién de la importancia que tiene la palabra de Dios, del efecto que quiere causar en cada uno, y hablamos primeramente, ¿saben de quiénes? De los que ya tenemos a Cristo, y que no nos creemos mejores por tener a Cristo. Posicionalmente lo somos gracias al Señor. Pero vemos que la fragilidad que tenemos, aún así necesitamos ir a Él para que Él nos limpie, para que Él nos ayude, para que Él vuelva otra vez a ponernos en el camino correcto. Pero aquel que no tiene a Cristo y que lleva su vida de ignorancia, su vida de decir, no, el Evangelio no es para mí, a Jesús no, déjalo a un lado. La palabra de Dios sigue todavía trabajando. ¿Y sabés qué? Vos podés alejarte de todos nosotros, a los cuales vos llamás evangélicos, pero no vas a poder escapar, ¿sabés de quién? De Dios a través de su palabra. De alguna u otra manera, Dios va a seguir hablando a tu vida. De alguna u otra manera, Él va a seguir todavía tocando la puerta. Pero ojo, no vaya a ser que después sea demasiado tarde, que cuando vos quieras buscarlo a Él, Él ya no esté, porque ya no habrá más momento, no habrá más tiempo para buscarlo. Dice la palabra de Dios cuando nosotros vamos ahí a Isaías 55, ¿cómo es que Dios hoy recibe? ¿Cómo es que Dios invita a las personas? Y en los primeros versículos nos damos cuenta de cómo es este Dios. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe
y por maestro a las naciones. Dice este versículo, la primera parte, ¿sí? La invitación de Dios. Y es para si alguno de los que está y que después va a escuchar este mensaje, si no tiene a Cristo en el corazón, la invitación de Dios es: vengan. Vengan. El Señor Jesucristo, cuando tiene que hablar y decir: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, allí en Mateo capítulo 11, verso 28, dice: vengan así como están con sus cargas, dice, y yo los voy a hacer descansar. Esa es la invitación de este Dios tan grande que tenemos, que llega a través de su palabra, que llega a través de lo que dice Él, y Él que no miente. La invitación es que vengas. Y dice a las aguas, a los que, dice, y los que no tienen dinero, vengan y compren. Si hay algo que siempre la verdad que nos asombra, nos alegra, y la verdad que cuando empezamos a ver un poco más de lo que hizo el Señor Jesucristo, que fue morir por nosotros, y lo que ofrece Él, que dice que es gratis, a nosotros la verdad que nos asombra. ¿Cómo un Dios tan grande viene desde los cielos y muere por mí? O sea, muere por Fernando, por Nando, pecador. Sí. Y Él invita y dice: ¿sabes qué? Tus cargas, tus pecados, los llevé. Ahora, ¿sabes qué? Vos tenés que creer en eso. ¿Vos querés descansar? Yo tengo el descanso. ¿Vos tenés sed? Yo puedo saciarla. Vos tenés tantas cosas, dice acá: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Cuántas cosas en tu vida hay que haces que no te llenan? ¿Cuánto invertís que no cumple las expectativas, que no alcanzan para decir: oh, la verdad que esto satisface, me llena? ¿Cuántas cosas hay? Bueno, nosotros tenemos a un gran Dios que sacia la vida, que llena por completo, y por sobre todas las cosas, que Él no nos cobra un peso. No nos cobra. Esto es gratis. Cuando nosotros vamos ahí a Efesios, ¿sí? Capítulo 2, el versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un regalo. La salvación que Dios ofrece, el perdón de los pecados que Él te da, el cambiar tu vida, el darte paz, sacar tus miedos, es gratis. Ya todo lo hizo el Señor Jesucristo. Ya todo lo dio Él. Por eso es que dice justamente: oídme atentamente. Y después en el versículo 3, miren cómo termina, dice: inclinad vuestro oído. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces, no? Tener que agachar la cabeza y tener que decir: la verdad, Señor, tengo que cambiar. La verdad, Señor, esto que leo no es para el otro, es para mí primeramente. Señor, tengo que cambiar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, los hijos de Dios, que tengamos que inclinarnos a prestar atención a lo que Dios dice? ¿Saben qué? El ser humano, ante el pecado que tiene, rehúsa inclinarse. Y Dios dice: inclínense. Inclinen su oído, presten atención a lo que Él dice. Dice el Salmo 51, 16. Dice: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría,
no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice en otra versión, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Este es el gran Dios que tenemos nosotros. Aquel Dios que sigue hablando con poder a través de su palabra, que no va a volver vacía, que va a ser el propósito con el cual Dios le envió. El Dios grande que nos pone decisiones para tomar, de que lo busquemos a Él, de que dejemos el mal camino y que nos volvamos a Él. Es el Dios que invita, que dice, vengan. ¿Tienen sed? Vengan. Yo voy a saciar. Han hecho de su vida un desastre tratando de tener, de satisfacer todas sus necesidades. No busquen más allá, busquen a Dios. Pero ¿saben qué? Para esto hay que humillarse. Hay que justamente ser humildes ante Él y arrepentirse. Es la forma en la que tuvimos que ir nosotros, que hablamos acerca de la palabra de Dios. Es la forma con la cual Dios trabaja en nuestras vidas. De buscarle a Él y ¿saben qué? Y arrepentirnos. Cambiar. Mi vida va hacia aquel lado, yo cambio y digo, no, allá voy. Allá está Dios. Ese es el cambio. Eso es lo que produce Dios en nosotros. Muchas veces escuchamos, si no, ustedes lavan la cabeza, a nosotros lo que entendimos un día, que el Señor murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Y que el único que podía salvarnos y que podía librarnos era Él. Y que la única forma había que creer en Él, había que arrepentirse. Pero había que humillarse, tenemos que bajarnos del caballo, como se dice, y arrepentirnos. Y ahí nos dimos cuenta de que siendo como éramos, el Señor nos amaba. Y el Señor te ama. A vos que todavía no tenés a Cristo en el corazón, la invitación todavía sigue siendo esta. Vení a Dios. Vení, como un día fuimos nosotros. La invitación nuestra, ¿cuál sería? Vení con nosotros, porque nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros vamos al cielo. Pero ¿sabes qué? Tenés que tomar tu decisión. Y ante la palabra de Dios, que es Dios el que habla, vas a tener que tomar una decisión. La invitación por parte de Dios está hecha. La invitación de que recurras a Él, que Él va a poder llenar el vacío que hay en el corazón, que no puede ser llenado con ninguna cosa de este mundo, Él lo puede hacer. Pero vas a tener que arrepentirte de tus pecados. Y va a ser lo más hermoso que vas a tener en tu vida cuando lo aceptes a Él. Nosotros tenemos nuestras vidas no realizadas, ¿sí? Porque nosotros decimos, bueno, ya me casé, ya crecí, ya tengo todo. La verdad que no, nuestra vida va a seguir hasta cuando el Señor quiera. Ahora hemos comprobado una cosa, que desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nada lo reemplaza. Hermanos, ojalá que el Señor trabaje en nuestra vida, aún en los malos momentos que nos tocó pasar, y saber que nada lo va a reemplazar a Él. Que podamos ir al Señor y buscarle, porque todavía está abierta la posibilidad para que vos y yo, si estamos flojitos espiritualmente, volvamos a Él. A Él que no va a cambiar, a Él que nos va a recibir y que nos va a dar, como siempre se dice, ¿no? Esa segunda oportunidad para trabajar en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, ¿sí? Y bueno, y a los chicos, ¿sí? Que estuvieron ahí escuchando, si hay algo que no entendieron, se lo dicen al papá o a la mamá, y después seguramente ellos me van a decir, Nando, ¿qué quisiste decir con esto? Pero bueno, que sigamos sembrando la palabra, ¿sí? Porque es Dios el que va a cumplir el propósito en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Que el Señor bendiga su palabra.